hablando, ¿cierto?, de la soberanía de Dios en 2 miércoles. Después hablamos de el amor de Dios la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, en esta clasificación que hemos mencionado, ¿cierto?, de atributo comunicable o no comunicable, ¿qué tipo de atributo es? Si hay alguien que me comente, ¿la santidad es un atributo comunicable o no comunicable? ¿Qué piensa usted? También saludos a Alexis Alejandro Vega Pinilla. Dios te bendiga, hermano Alexis. Bienvenido también a la transmisión. Hermano Gerson, perdona, te había pasado de largo. Saludos, saludos Gerson, Dios te bendiga. A ver si alguien se anima y me contesta la pregunta. ¿Es un atributo comunicable o no comunicable este de la santidad de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Los espero. ¿Ya salió alguien con alguna respuesta, no? Comunicable. La santidad es un atributo. Muy bien, Álvaro, y muy bien también mi esposa. Es un atributo comunicable. Ella hay 3, ¿cierto? 3. Es un atributo comunicable, como muy bien dicen mis hermanos. Y solo para recordarles a aquellos que a lo mejor no han estado con nosotros en los otros miércoles, hay una división en teología que se llama atributo comunicable y atributos no comunicables. Los atributos comunicables son los que Dios comparte más con nosotros, que pueden ser más visibles o debiesen ser visibles en la vida cristiana. Por lo tanto, la santidad es uno de ellos. Los atributos no comunicables son aquellos que son más exclusivos de Dios, ¿amén? Que están en la naturaleza propia de Dios, y en teología se dice que esos son menos visibles en nosotros los seres humanos. Atributo no comunicable, la aceidad, que me parece que la próxima semana podríamos hablar un poquito de la aceidad. Así que es la independencia de Dios. Así que ese es un lindo atributo que también en la radio estuvimos hablando. Así que en este caso la santidad es un atributo comunicable. Quiero comenzar con una cita de R.C. Sproul. Dice: solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer nivel de repetición en las Escrituras. Solo hay una característica del Dios Todopoderoso que se comunica en un nivel superlativo desde la boca de los ángeles, allí donde la Biblia no solo dice que Dios es santo, sino dice que Él es santo, santo, santo. ¿Notó ahí esa repetición verbal? Citando Isaías capítulo 6, dice que Dios es santo, santo, santo. En el lenguaje bíblico la repetición busca enfatizar. No es solamente una repetición sin sentido. La idea, no solo con la palabra santo aquí, ¿cierto? Que R.C. Sproul nos está diciendo que no solo la repite una vez, sino que 3. Dice que nuestro Dios es santo, 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 y es el único atributo que se manifiesta en la Escritura de esta forma. Entonces podemos recordar, ¿cierto?, pasajes como, es un pasaje muy duro, ¿cierto? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esa repetición que estos hombres que hacían muchas cosas en el nombre del Señor, fue su argumento, ¿cierto? Y justamente ese Señor, Señor en el lenguaje bíblico denotaba intimidad. También el Señor en el Evangelio de Juan dice: de cierto os digo. Y ese de cierto os digo, cada vez que el Señor lo decía, también quería enfatizar una idea muy relevante. Por eso él decía: de cierto os digo. Es como el que él encabezaba la frase como un amén, amén. Lo que yo voy a decir ahora es muy, muy importante. Entonces esa expresión también denota esa repetición, ese énfasis. Entonces, de allí, cierto, que la santidad de nuestro Dios sea algo que a nosotros, cierto, muchas veces nos cuesta llegar a entender a cabalidad. Y
yo quiero leer el pasaje que está en Isaías, porque no podemos sino leerlo. Déjeme buscarlo acá en mi celular, lo tenía acá anotado, pero no lo tenía completo. Mira lo que dice Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. En la visión que tiene el profeta, ¿cierto? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas que se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Es un pasaje extraordinario, hermanos, y yo quiero invitarles a ver una explicación, o en realidad es una serie hermosísima que hay respecto de la santidad de Dios, que hizo justamente R.C. Sproul. Está en YouTube, usted invierta algo de tiempo y vea la completa. Es maravilloso poder ver cómo Dios utiliza a este pastor para explicar este pasaje, por ejemplo. Yo no tengo el tiempo ni tal vez tampoco la expertise para hacerlo, pero usted busque eso y véalo, y va a ser de mucha edificación. Solo para hacer algunos apuntes, así muy rápido. Dice el Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, eso denota, ¿cierto?, los vestidos que tenían los reyes, y entre mayor pomposidad tenía un rey, ¿cierto?, su vestido era más ostentoso. Entonces, este vestido, ¿cierto?, que ve en la visión el profeta, llegaba hasta el templo, desbordaba por todos lados. Por encima de ellos había serafines. Nos dice Sproul que los serafines no hay muchas citas bíblicas al respecto, pero se sabe por este pasaje justamente que están en la presencia del Señor, ministrando al Señor. Pero siendo seres que fueron creados para ese propósito, dice que tienen 2 alas, ¿cierto?, para cubrirse sus ojos. Entonces, cuando uno hace un escaneo de los hombres que algo se acercaron a la gloria de Dios, te das cuenta que todos ellos fueron traumatizados prácticamente. Está el caso de Moisés, ¿cierto? Y Moisés, después de haber visto las espaldas de Dios, vuelve al pueblo, y el pueblo no es capaz de mirarle. O sea, Moisés, por lo tanto, llega a tener una visión indirecta, ¿cierto? Y en esa visión indirecta fue tan potente que cuando llegó al pueblo, cuando él vuelve al pueblo, ¿cierto?, que estaba en el desierto, ellos no podían mirarle por la gloria que había permanecido, por el reflejo de la gloria de Dios presente en Moisés. Y también me acordaba, mientras venía camino para acá, de la transfiguración. La transfiguración, donde el Señor Jesucristo, ¿cierto?, por un tiempo, no dice la Biblia cuánto, pero un tiempo corto asumimos, se muestra en su gloria y en su esplendor. Y pensaba en lo que pasó con Pedro, ¿cierto? En ese contexto fue tan impactante, ¿cierto?, que Pedro sale con una oferta de hacer unas enramadas para los que estaban allí, para el Señor. Y eso porque sus sentidos fueron conmovidos. Y también eso debe llamar nuestra atención. Sobre todo en tiempos, hermanos, que muchas personas dicen que oyen, que ven al Señor con tanta facilidad. Pero por ejemplo, el apóstol Juan, cuando recibe la revelación en la isla de Patmos, Apocalipsis, también dice que cae. Entonces, no es tan cotidiano esto, ¿cierto? Es algo que nos sobrepasa
por completo, hermanos. La gloria del Señor, su santidad, es siempre algo que es traumático, por así decirlo. Y bueno, y estas voces, ¿cierto? Usted imagina un coro lo más afinado, lo más armónico de este mundo que usted pueda oír. Ahora, imagine voces de ángeles cantando esto. Debe ser extraordinario, ¿cierto? E incluso cosas inanimadas, en el verso 4, son estremecidas por la majestad de Dios. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que de él clamaba, y la casa se llenó de humo. Y la reacción, ¿cierto? Otra reacción de hombre frente a esta gloria. Verso 5, ay de mí. Es también una expresión una expresión también muy, muy hebrea, ¿cierto? De ¿qué será de mí? Y ahí el propio profeta, ¿cierto? Dice, muerto soy, porque él entendía que estaba teniendo esa visión tan majestuosa. Entonces, como les digo, les invito a ver el video de R.C. Sproul, porque es extraordinario. Yo hoy día lo volví a repasar, lo había visto anteriormente, hace no mucho tiempo, y ahora lo volví a ver, y es algo extraordinario de cómo Dios le da al pastor para enseñar. Como le digo, porque ya él está en la presencia del Señor. Ahora, un poquito más técnico, ¿cierto? Y más a la definición. La santidad de Dios tiene dos aspectos a considerar. Por un lado, Él es apartado, y la palabra es godech, y es libre de corrupción, y la palabra es gadoch. Entonces, es apartado, ¿cierto?, de su creación, y es libre de corrupción. Por lo tanto, tenemos en Dios, ¿cierto?, una cualidad relacional en el concepto de santidad, está apartado, y una cualidad moral, libre de corrupción, de cualquier tipo de pecado, ¿cierto? Y eso es como concepto, es apartado, ¿cierto? Y también es libre de corrupción. Luego, eso es respecto de Dios, ¿cierto? Ahora, como decíamos al comienzo, este es un atributo de tipo comunicable, ¿sí? Entonces, al ser un atributo de tipo comunicable, se espera, ¿cierto? Tal como me parece que decía Álvaro ahí en un comentario, se espera que nosotros manifestemos también este atributo en nuestras vidas. Y lo cierto es que nosotros también hemos sido apartados. Amén. La muestra de eso, solo voy a leer un par de versículos, pero la muestra de eso es como el apóstol Pablo, ¿cierto?, en muchas de sus cartas se dirige a las iglesias y les llama santos, ¿sí? Les llama santos. Por ejemplo, en Romanos 15:25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahí está hablando, ¿cierto?, de quienes eran parte de esa iglesia en Jerusalén, y le llama santos. Y luego, esta yo creo que es aún más llamativa, porque está en primera a los Corintios 1:2. ¿Y por qué digo que es más llamativa? Porque si usted ha leído las cartas a los Corintios, sabemos ciertamente que ellos no eran una iglesia modelo, ¿cierto? Era una iglesia tal vez como nosotros mismos, con muchos problemas, con muchos conflictos, con problemas de liderazgo, de partidismo de liderazgo, con problemas también de tipo moral, con abusos en la cena del Señor, ¿cierto? Con problemas también de conciencia, etcétera, con problemas también con la administración de los dones que Dios daba. Entonces, era una iglesia con muchos y serios problemas. Y mira cómo les llama también, primero a los Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, el sentido de ese santificado es básicamente apartado. Dios nos ha apartado, hermanos. Y en ese sentido, nosotros hemos sido tomados por Dios, y esa es una santidad que se describe como posicional, ¿sí? Dios es quien nos ha tomado y nos ha apartado y nos ha hecho santos. Amén. Pero evidentemente eso no lo es todo, ¿cierto? No debemos solo conformarnos o creer que la vida cristiana consiste solo en ser posicionalmente santo, porque la verdad es que caeríamos en un error, caeríamos
en un entendimiento reducido de lo que es la santidad. Entonces, si bien Dios y en su palabra entendemos que está el sentido de santos como apartados en una función posicional, también se espera que nosotros los creyentes crezcamos en santidad y desarrollemos una santidad progresiva. ¿Se acuerda que yo le decía recién que el Señor es libre de corrupción? Por lo tanto, se espera que nosotros como creyentes, como hijos del Señor, progresemos en santidad. Y ahí está el concepto entonces de santidad progresiva. La santidad evidentemente tiene que ver con entregar nuestras vidas al Señor, con rendir nuestras vidas al Señor, con alejarnos del pecado. Y con alejarnos del pecado, no digo, ¿cierto?, a las cosas que el mundo entiende por pecado. Porque usted ha escuchado decir muchas veces, yo no soy tan malo. ¿Ha escuchado decir eso? Yo no soy tan malo, yo no soy tan mala persona. Pero lo cierto es que el estándar ahí es la propia sociedad. Porque obviamente nos escandalizamos con los horrores que vemos en los noticiarios, en la televisión. Porque ahí se manifiesta la maldad de una forma extrema. Entonces, la gente tiende a mirarse a sí mismo en ese estándar. Pero recordemos que nuestro estándar de santidad no es la sociedad. Esta sociedad está corrupta, lejos de Dios, está de espalda a Dios, como decíamos el día domingo. Nuestro estándar es el Señor. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, debemos mirarle a Él. Debemos mirarle a Él y hay un camino que comienza, ¿cierto?, cuando somos llamados por Dios, cuando hemos nacido de nuevo. Y no se puede separar, no se puede separar. Una vez que tú eres justificado, comienzas a ser santificado. Por eso que necesariamente una vida justificada, alcanzada por Dios, es una vida que se santifica. Necesariamente debe haber un fruto de santificación en la vida del creyente, pues si no, somos creyentes nominales, no hemos nacido de nuevo. Porque el tránsito seguro de aquel que ha nacido de nuevo es una vida en santidad. ¿Sí? No quiero decir con esto que vamos a ser perfectos, porque ninguno de nosotros lo es, pero definitivamente, amados hermanos, la inclinación, la motivación de nuestra vida, la dirección debe cambiar. Y no debemos pretender ser creyentes nominales, ¿cierto? No debemos pensar de que por ser santos posicionalmente está todo listo. No, tu santidad posicional necesariamente te encamina hacia la santidad progresiva. Mira lo que dice primero. Bueno, este texto, hermano, lo predicamos hace una semana nosotros, así que lo puedes revisar con más detenimiento. Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo decíamos hace 2 domingos atrás. En algunos aspectos de nuestra vida, en aquellos que a mí me parecen más religiosos, más sacros, Pedro les dice a sus lectores, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí o no? Que la sensación que nos da es que es sin restricción. Y allí debe estar nuestro corazón, allí debe estar nuestra nueva naturaleza espiritual, buscando esa santidad, ¿cierto?, en todos los aspectos de nuestra vida. Y luego Pedro, ¿cierto?, cita el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. La idea del 15 y del 16 es una sola. Un Dios santo nos ha apartado, ¿cierto?, pero también ese mismo Dios santo es el que nos va santificando, y en este proceso sí debemos tomar decisiones. No espere que el Señor se le presente una noche a decirle, oye, yo quiero que tú seas santo. La verdad es que el Señor nos lo está diciendo aquí en su palabra de forma muy clara. Y debemos participar de esto, debemos ser parte de la santificación, ¿cierto? Y tomar decisiones que nos guíen en ese sentido. Y ahí
las aplicaciones pueden ser diferentes, ¿cierto? Alguno que vendrá de contextos de fiesta, ¿cierto? Bueno, tendrá que tomar decisiones allí. Aquel que es muy bueno para hablar y a lo mejor para hablar mal de otros tendrá también que tomar decisiones. Aquel que es rápido para contestar y para ofender y tal vez para hablar malas palabras. Bueno, una vez que llegamos a Cristo, tenemos que pedirle al Señor que en la fuerza del Espíritu de Dios nuestra vida sea santificada y nuestra mente, amados hermanos, se va reformando en la medida que nosotros nos adentramos, profundizamos más en la Escritura de Dios. Ese es el combustible que el Espíritu Santo está utilizando para santificarnos. Así que eso es muy llamativo, y también hay cosas que respecto de la santidad a veces a nosotros nos cuesta aceptar, pero, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 10, se nos habla de la disciplina como un medio para que seamos santos. Bueno, solo para complementar, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, dice el autor de Hebreos, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Se da cuenta? Que la vida de gracia es una vida que finalmente también manifiesta santidad. Y mira lo que dice ahora Hebreos, lo que yo les decía recién, Hebreos 12:10. Es un capítulo extraordinario, ¿cierto? A muchos les gusta el 11, pero luego del 11 está muy pegado en el contexto el capítulo 12. El 4 dice, verso 12, perdón, 12:10 dice, y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y muchas veces en la iglesia no hablamos de disciplina, muchas veces hacemos vista gorda, y resulta que el Señor ha decidido utilizar la disciplina para santificarnos. Por lo tanto, la disciplina es algo que no podemos sacar, amados hermanos. No podemos distraernos de este ejercicio espiritual que es la disciplina. Debiésemos, por lo tanto, agradecer. Cuando el Señor nos disciplina, cuando hemos pecado y Él nos disciplina para atraernos hacia Él, para corregirnos, y recibimos su disciplina, Dios está procurando nuestra santidad. Y debiésemos nosotros, tal como dice este hermoso capítulo, agradecerlo. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Nos llenamos de quejas. Nos llenamos de quejas. Cuando el Señor pone su mano y nos empieza a tratar como a hijos, porque este mismo capítulo dice que al que Dios disciplina es porque lo está tratando como hijo, nos empezamos a quejar, empezamos a mirar al cielo. ¿Pero qué pasa, Señor? Bueno, lo que pasa es que Dios te está disciplinando porque eres su hijo y porque Él te ama. Y porque Dios entiende y sabe que la santidad no es alternativa en la vida cristiana. La santidad es parte de la vida cristiana. Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 21. Es un texto que, mientras yo lo leía, algunas cosas saltan del texto, ¿cierto? 2:21 dice, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿A qué está apuntando el apóstol? Allí está apuntando a la iglesia, ¿cierto? Dice, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Y solo en una aplicación muy simple, es que el ser parte de una iglesia no es tampoco alternativo, porque cuando somos parte de una iglesia, el Señor ocupa ese medio también para ir haciéndonos crecer, ¿cierto? Y como dice el texto, ser un templo santo, apartado para el Señor. En las mismas relaciones que se dan en la iglesia, ¿cierto? Entre hermanos, Dios va utilizando eso para hacernos crecer. Porque tú y yo no somos personas perfectas. Somos santos, como dicen los autos, ¿cierto? Esos que andan en rodaje.
Somos santos que estamos siendo perfeccionados, estamos en el camino y muchas veces fallamos, ofendemos. Y mira cómo Dios es tan extraordinariamente sabio, muchas veces utiliza esas mismas situaciones para hacernos crecer, para santificarnos. Entonces, por lo menos, bueno, obviamente la palabra del Señor, ¿cierto? En Colosenses 3:16, y cuando usted piensa en Gálatas, por ejemplo, el fruto del Espíritu, en Colosenses 3:16 dice que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Y el verso hermano en Efesios 5:18 habla, ¿cierto? Y el Espíritu Santo more en vosotros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu. Los resultados de ambos procesos son el mismo. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Que la palabra del Señor more en abundancia en usted. Y eso le llevará a una vida más santa, más agradable. Y recuerde que estamos mirando al modelo que es Jesucristo. Y el modelo que es Jesucristo es Dios. Y Él es santo. Entonces se espera que mientras estemos en la batalla de este escenario llamado tierra, estemos queriendo imitar al Maestro. No sobre la base de una exigencia humana, sino sobre la base de una vida transformada, hermanos míos. Una vida regenerada por el Espíritu Santo. Yo creo que este tema en lo práctico debiese invitarnos a todos a reflexionar. ¿En qué aspectos de mi vida yo estoy verdaderamente mostrando el carácter de Dios y su santidad? ¿Y en qué aspectos no estoy mostrando nada? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me expreso con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo me expreso en mi trabajo? ¿Soy una persona responsable o no? ¿Cómo trato a aquellos que a lo mejor están en una posición en desmedro de la mía? Cuando yo soy jefe, estoy a cargo. Cuando yo voy a un supermercado y me atiende una cajera y tengo un problema. ¿Cómo yo estoy tratando a los demás? Eso es una manifestación práctica de nuestra santidad. ¿Cuánto dejamos que palabras soeces? ¿Qué grado de naturalidad tiene para nosotros las groserías, por ejemplo? Eso también habla, hermanos, de una vida santa. Y bueno, en el trato transversal, hermanos, de nuestra vida debe manifestarse la santidad del Señor, como bien dijo Pedro, en toda vuestra peregrinación, en toda vuestra manera de vivir. No solo al congregarse el domingo o en la actividad de la iglesia, sino que siempre, siempre. Repito, no llegaremos a ser perfectos porque estamos en una batalla contra el pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, pero sin lugar a dudas ya no estamos bajo el dominio del pecado. Hemos resucitado con Cristo y eso debe manifestarse necesariamente en nuestra vida como creyentes, hermanos. Si esta reflexión te ha invitado a pensar, a reflexionar, gloria a Dios por eso. Ahora el cambio es un cambio que Dios propicia, pero del cual tú tienes que pedirle ayuda a Él. Tenemos que reconocer nuestra incompetencia en este sentido y pedirle, Señor, ayúdame. Yo quiero vivir una vida santa delante de ti.